¿Qué harías si pudieras vivir una vida entera en tus sueños junto a la persona que perdiste? Esta es la historia de Mateo y la decisión que lo cambió todo. Mateo tenía 27 años cuando entendió que la muerte no siempre llega como un golpe violento, sino como una ausencia que se va expandiendo poco a poco hasta ocuparlo todo. Cuando Lucía murió, él no gritó ni se derrumbó, como la gente espera en las tragedias. Simplemente se quedó quieto, con la sensación de que alguien había apagado el sonido del mundo. Ahora todo ocurría detrás de un vidrio grueso, distante y real. Llevaban 4 años juntos. Se habían conocido jóvenes, torpes, sin planes claros, y aún así habían aprendido a construirse mutuamente. Solo llevaban 1 año de casados y ya hablaban de un futuro que parecía inevitable, como si el tiempo les debiera algo. La enfermedad apareció sin aviso, sin nombre, sin una explicación lógica. Los médicos usaban palabras largas que no decían nada, estudios que no concluían nada, tratamientos que solo estiraban la incertidumbre. Lucía se debilitaba frente a sus ojos, y Mateo no sabía cómo amar sin sentirse inútil, cómo acompañar sin romperse. Ella, con 26 años, todavía se reía de sus propios miedos, diciéndole que no exagerara, que seguro todo pasaría, que tenían demasiadas cosas pendientes como para tomarse en serio la idea de un final. Cuando Lucía murió, la casa quedó intacta pero vacía. No porque faltaran muebles, sino porque faltaba la única presencia que hacía que todo tuviera sentido. Mateo seguía usando su anillo, durmiendo del mismo lado de la cama. Seguía poniendo 2 tazas de café por la mañana, aunque solo tomara una. No lo hacía por costumbre, sino porque aceptar la realidad requería una fuerza que todavía no tenía. La gente lo rodeaba con frases bien intencionadas que no llegaban a ninguna parte. El tiempo lo cura todo, eres joven, la vida continúa, como si el amor fuera solo una etapa y no un punto de quiebre. Las noches se convirtieron en su único refugio. Al principio dormir era una tortura, porque cada despertar confirmaba la pérdida. Pero una madrugada algo cambió. Soñó con Lucía no como un recuerdo borroso, sino como ella era, viva, completa, mirándolo con esa tranquilidad que siempre tenía cuando quería decirle que todo estaba bien. En el sueño caminaron juntos, hablaron de cosas simples, se rieron de algo absurdo. Cuando Mateo despertó, tenía lágrimas en los ojos y una calma extraña en el pecho. Por primera vez desde su muerte, había vuelto a estar con ella. Ese sueño no fue único. Volvió a suceder la noche siguiente y la siguiente, y luego dejó de parecer una coincidencia. Cada vez que dormía, Lucía lo esperaba en ese mismo lugar indefinido que no parecía un recuerdo ni una fantasía. Era un espacio neutro, sin tiempo, donde solo existían ellos dos. Los sueños eran tan vívidos que Mateo podía sentir su piel, escuchar su respiración, notar pequeños gestos que jamás habría podido inventar. No eran escenas del pasado, eran momentos nuevos, conversaciones que nunca habían tenido en vida. Si esta historia te está trayendo paz, te invito a suscribirte para acompañarte cada noche. Durante el día, Mateo seguía funcionando. Trabajaba, comía, respondía mensajes, pero su verdadera vida ocurría de noche, cuando podía volver a verla. Empezó a desear dormir más que cualquier otra cosa, no por cansancio, sino por necesidad, porque dormir se había convertido en la única forma de estar completo. Lucía nunca hablaba de su muerte en los sueños. No explicaba dónde estaba ni qué había pasado. Simplemente se comportaba como si nada se hubiera roto, como si su historia solo hubiera cambiado de escenario. Con el paso de las semanas, Mateo notó algo inquietante. Los sueños no se reiniciaban, tenían continuidad. Si una noche hablaban de algo, la siguiente lo recordaban. Si dejaban una conversación a medias, la retomaban después. Lucía parecía consciente del tiempo de una manera distinta. A veces lo miraba con una tristeza suave, como si supiera algo que él todavía no podía entender. Mateo intentó racionalizarlo, decirse que su mente estaba creando un refugio para sobrevivir al dolor. Pero en el fondo, sabía que aquello iba más allá de un simple mecanismo de defensa. El cuerpo de Mateo empezó a resentirlo. Dormía muchas horas, pero despertaba agotado, como si su mente nunca descansara del todo. Aún así, prefería ese cansancio a la idea de no soñar, a la posibilidad de cerrar los ojos y no encontrarla. Empezó a quedarse en la cama más tiempo del necesario, a luchar contra el momento de despertar, a estirar los segundos finales del sueño, como quien se aferra al borde de un precipicio. En más de una ocasión pensó que no le importaría no despertar nunca si eso significaba quedarse con ella. Lucía comenzó a decirle cosas distintas. No eran advertencias claras ni súplicas, sino frases cargadas de significado. Le hablaba de soltar, de elegir, de quedarse solo cuando uno está seguro. Mateo no entendía del todo, pero sentía que cada palabra tenía un peso real, como si no viniera de un sueño, sino de un lugar más profundo. Una noche, ella lo tomó del rostro y le pidió que no tuviera miedo, que no pensara en el mundo de afuera como una obligación, que escuchara lo que realmente quería. El punto de quiebre llegó una noche en la que no hubo transición. Mateo no recordó quedarse dormido,
simplemente estaba ahí con ella, en un espacio más definido, más estable, como una casa que nunca habían habitado, pero que reconocían como propia. El lugar no tenía ventanas ni puertas, pero tampoco las necesitaba. El tiempo parecía suspendido y Lucía estaba distinta, más serena, más consciente. Le dijo que ese era el último umbral, que a partir de ahí no habría regresos automáticos, que quedarse significaba quedarse de verdad. Mateo pensó en todo lo que dejaba atrás, en sus padres, en los amigos que aún lo buscaban, en la vida que seguía ocurriendo sin él. Pero todo eso se sentía ajeno, distante, como una historia que había terminado de contarse. La vida sin Lucía le parecía una repetición vacía, una sucesión de días que no llevaban a ningún lugar. Ella no lo presionó, no lo convenció, simplemente lo abrazó y le recordó cómo se sentía amar sin reservas, sin miedo al final. Cuando Mateo aceptó, no hubo luz ni dramatismo, solo una sensación de descanso profundo, como dejar de sostener un peso demasiado grande. Su cuerpo quedó atrás, encontrado días después sin señales claras. Los médicos hablaron de causas improbables. Nadie mencionó el amor como un factor decisivo. Para el mundo fue una tragedia más, una historia triste que se cuenta en voz baja. Pero para Mateo fue un regreso. Despertó junto a Lucía en ese mismo lugar suspendido, un espacio que no pertenecía ni a la vida ni a la muerte. Un limbo construido por la fuerza de su vínculo. Ahí no existía la enfermedad, no existía el tiempo como una amenaza, no existía la culpa. Podían caminar sin destino, hablar sin prisa, permanecer sin miedo a perderse. Mateo entendió que no había escapado del duelo, lo había atravesado por completo. Había elegido amar incluso cuando amar significaba renunciar a todo lo demás. Lucía le explicó que ese lugar no era eterno por definición, que existía mientras ambos lo eligieran, mientras el amor siguiera siendo más fuerte que el recuerdo del mundo. No era una recompensa ni un castigo, era una consecuencia, una forma distinta de existir. Mateo no sintió miedo al saber que estaba suspendido entre dos planos, porque nunca se había sentido tan pleno como en ese instante. A veces pensaba en la vida que dejó atrás, no con tristeza, sino con gratitud, porque fue esa vida la que le permitió conocerla, perderla y volver a encontrarla de una forma distinta. Entendió que no todas las historias de amor están hechas para sobrevivir al tiempo. Algunas están hechas para romperlo. Y ahí, en ese lugar sin nombre, Mateo y Lucía permanecieron, no como almas errantes ni como fantasmas, sino como dos personas que se negaron a aceptar una despedida definitiva. El amor no siempre salva, pero a veces transforma, a veces crea espacios imposibles donde dos personas pueden seguir eligiéndose. Mateo ya no soñaba con Lucía, porque Lucía ya no era un sueño, era su presente constante, su única realidad. La vida que perdió se convirtió en la vida que eligió, suspendida entre la vida y la muerte, sostenida únicamente por la fuerza de no querer soltar. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, puedes escuchar más historias como esta en nuestro canal. Todos los días subimos una nueva. Gracias por ser parte de esta comunidad.